Gracias a las personas que nos escuchan, que se acaban de conectar con nosotros a través de la Z101 en este gobierno de la tarde. En este jueves, yo quiero recordar, hace unos días hablaba acerca de lo injusto que es para los dominicanos tener que guardar ese derecho de su prueba PCR para un momento específico, ya que las ARS pues han decidido pues solo otorgarle una prueba PCR por año. Y pues lo primero que nos preguntábamos es, ¿entienden que la pandemia va a durar 5 o 10 años, que nos están limitando a una prueba por año? Y lo otro es pues lo que hemos vivido en los últimos meses con las personas que un miembro de la familia pues tiene síntomas o resulta positivo y pues simplemente tienen que pagarla si tienen con qué, y si no pues dejar de hacérsela para guardar, para dejarla ahí como backup, si podemos decirlo de alguna forma, esa prueba PCR. Y traigo esto a colación luego de la renuncia de la viceministra de Salud. Estamos hablando de Ibelice Acosta, quien se encontraba en el Viceministerio de Salud Colectiva, una mujer que bastante se dio a destacar en esta posición porque estaba haciendo un papel interesante entre este equipo de salud y, por supuesto, estamos hablando del gabinete de salud y entre la población. Estaba haciendo como un enlace importante para mediar muchos puntos que muchas veces las personas no conocen, no llegan a saber. Sin embargo, los pronunciamientos de Ibelice son pronunciamientos que deberíamos de tomar en cuenta, sopesarlos, investigarlos y bueno, sobre todas las cosas, tratar de buscar una respuesta. Y ella dice que los precios de las PCRs, de estas pruebas PCRs, deben de revisarse. Además, asegura que las empresas de ARS, las aseguradoras, pues están lucrándose, y de qué manera. Mucha gente que nos esté escuchando dirá, bueno, descubrió América y Belice y usted está repitiendo como si fuera la gran cosa, pero precisamente ese es el problema, que es una situación que yo lo único que critico es que ella tuviera que esperar a renunciar para ella hablar de este tema, aunque entiendo que por ética, ¿no?, de su cargo, quizás antes no podía hacer ningún tipo de pronunciamientos, pero sin embargo no le resto mérito en el momento en que lo hace, porque entiendo que es una situación por la que está atravesando el país y que debe de llevarse a un término regulado. O sea, estamos hablando de que a nosotros nos están saliendo estas pruebas PCR mucho más caras de lo que deberían. Y ella menciona algo que mucha gente dirá, bueno, pero eso es ilógico. Quizás es ilógico porque como país no tenemos la cultura de que las ARS asuman cierta responsabilidad. Y es que ella dice que no debería el gobierno cargar con todo el peso del costo de estas PCR, de estas pruebas PCR. Es importante estas dos denuncias, porque así la asumo, que hace la ex viceministra de Salud Cotidiana, ¿verdad? En ese departamento se desempeñaba Ibelice Acosta, puesto que simplemente República Dominicana, que sigue esperando más vacunas, que el plan de vacunación se ha activado. Hace unos días se vacunaron, exactamente 2 días, pues 150,000 personas, y ahora ya podemos ir sin ningún tipo de reparo a que nos toque o que si la fase es la nuestra o no. Sin embargo, nos referimos específicamente a las pruebas PCR. Si yo quiero ir a hacerme una prueba, pues voy a tener que pagarla, porque creo que me he hecho tantas que creo que con mi seguro ya no voy a poder hacerme otra. Entonces, yo abogo por las personas que necesitan hacerse sus pruebas porque
pues en la cotidianidad, los ha involucrado en el trabajo, en sus casas, en el lugar que sea, los ha expuesto. Y ellos, pues, si algún familiar, si algún compañero de trabajo tiene síntomas o tiene el virus, pues tienen todo el derecho de realizarse su prueba. Sin embargo, aunque aquí se hizo una vista pública, las primeras vistas públicas para revisar la ley de seguridad social y se inició por la región del Cibao, pues no hemos visto ningún avance en este aspecto. Simplemente las ARS nos informaron que íbamos a tener nosotros una prueba PCR por año y nosotros hemos tenido que acatarlo y punto. Como si esta pandemia fuera para 5 o 10 años, que usted solo va a necesitar una por año y que, ¿verdad? No es un asunto que ya estamos recibiendo vacunas, que ya pues ya llevamos un año con este virus en el mundo y son de las irregularidades que afectan. Yo no quiero llamarle irregularidades porque no quiero hacer falta de respeto, pero sí entiendo que cuando algo no va a favor y el Estado, que es quien debe de proteger pues los derechos de la mayoría y debe de regular este tipo de cosas, pues no hace nada. Yo entiendo que sí, que uno se atreve a decir ciertas cosas. Hay que pensar, señores, por ese trabajador diario que sale a las calles a buscar el sustento de su familia y que solo regresa a la casa con el dinero de la comida de ese día y que tenga que estar pagando 1.700, 2.000 pesos por una prueba PCR, 4.000 pesos si tiene más de un integrante en la familia. Y usted dirá, iluminada, pero que en muchos centros públicos están las pruebas PCR. Sí. Y si usted tiene una emergencia y a usted lo llevan, si es una emergencia usted no está consciente de, o muchas veces no, y usted lo llevan a un centro privado y para eso usted paga su seguro, para evitar pasar por un centro, por un hospital, por un centro público, ¿por qué usted tiene que estar limitado a una sola prueba PCR por año? Porque nosotros tenemos que ver, como bien dice Ibelicia Acosta, que las ARS se lucren de más y que todo el peso económico de las pruebas y de esta pandemia recaiga sobre el Estado. Entonces sería interesante, primero, que no conozco las razones de la renuncia de la ex ministra Ibelicia Acosta. Me gustaría conocerla, aunque estuve viéndola en el día de hoy en una entrevista donde ella hablaba con muchos detalles de todo esto. Me gustaría saber si ella tiene alguna propuesta, si se puede presentar alguna propuesta para estos 2 puntos específicos que ella acaba de decir. Usted que nos escucha dirá, iluminada, ya la pandemia está culminando, ya esto en agosto el presidente nos asegura que vamos a estar casi en su totalidad vacunados, esto pasará. Eso no lo sabemos. Cuando inició la pandemia el año pasado, yo recuerdo que el pánico arropaba a todo el mundo, porque no sabíamos cuánto tiempo íbamos a durar encerrados en nuestras casas. Recuerden las compras ilógicas que comenzaron a hacerse en Estados Unidos, que nos dio mucha gracia, pero verdad, con el tema del papel de baño, con los enlatados. Duramos más de 15 días sin salir de las casas. En principio de la pandemia. Yo no estoy queriendo ser ave de mal agüero, yo quiero ser positiva, ser optimista y pensar que sí, que en agosto aquí República Dominicana, me voy más lejos. Yo quiero pensar que el domingo cuando termine pues este último mandato, decreto de toque de queda, de estado de emergencia, como se llame todo este asunto, pues que no se pueda reanudar este asunto y que podamos nosotros trabajar, transitar y hacer nuestra vida de la forma más normal posible, con nuestras mascarillas, con nuestros higienes en las manos, alejados, ¿verdad? No estar haciendo estas actividades sociales de manera desprotegida. Pero la verdad es que no lo sabemos. La realidad es que no sabemos qué va a pasar. Y sin embargo, mientras los meses van pasando, hemos recibido menos y menos apoyo de las ARS. Increíble. A medida que esta pandemia se ha ido desarrollando, nos hemos sentido más desprotegidos de
pues estas empresas que simplemente, aparentemente, lo único que han tenido en su cabeza es lucrarse, aprovecharse de las circunstancias, de la situación que estamos viviendo. No debería el Estado de asumir de la manera en que lo está haciendo toda la responsabilidad de las pruebas PCR. Sin embargo, lo está haciendo. Hay que ver si Belice Acosta no se queda solo con una denuncia de un tema que ha afectado a muchas personas, si ella entiende que hay propuestas que se puedan poner sobre la mesa. Y sería importante saber cuáles fueron los motivos de su renuncia.